Y si todo eso que llamas amor, lealtad y esfuerzo fuera, en realidad, la trampa perfecta para destruir tu identidad, y si, mientras crees que estás conquistando a alguien, en silencio estuvieras entregando las llaves de tu mente, de tu fuerza y de tu libertad. Hay gestos que parecen cariño, pero suenan a debilidad, palabras que dices para agradar, y que ella escucha como rendición. ¿Ya pensaste cuántas veces confundes devoción con sumisión, y lo llamas amor? Tal vez nadie te lo dijo, pero hubo hombres que se perdieron por intentar ser demasiado buenos, y nunca regresaron, lo dieron todo, y al final, ya no sabían quiénes eran sin la aprobación de ella. Lo más aterrador, no se dieron cuenta del momento exacto en que dejaron de ser admirados, y empezaron a ser usados. Es ahí donde nace la duda silenciosa: ¿estás construyendo una relación, o simplemente cediendo terreno hasta desaparecer? Porque hay actitudes que no parecen equivocadas, hasta que descubres que fueron ellas las que te convirtieron en el tonto de la historia. Crees que estás protegiendo, cuidando, siendo comprensivo, pero detrás de cada gesto existe una pregunta que evitas responder. ¿Lo haces porque quieres, o porque temes ser olvidado? Maquiavelo ya lo decía: quien entrega demasiado, pierde el poder antes incluso de darse cuenta de que lo entregó. Pero, ¿quién realmente aprendió esa lección? Y es ahí donde la mente se bloquea. Lo que ella dice que quiere, ¿es realmente lo que respeta? ¿Lo que tú crees que la impresiona, es lo mismo que ella admira en silencio? ¿O solo eres uno más de esos hombres que confunden sacrificio con valor? Puedes reírte ahora, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta qué punto tu silencio, tu paciencia y tu entrega no son señales de fuerza, sino de miedo? Si estas preguntas duelen, es porque quizás ya cruzaste el límite, o estás a punto de cruzarlo. Existen comportamientos que parecen pequeños, inofensivos, casi invisibles, pero son ellos los que definen si serás recordado como el que se impuso, o como el que imploró. Y antes de que decidas si quieres seguir escuchando o huir de este espejo incómodo, hay una última duda que debe quedar resonando dentro de ti: ¿y si el verdadero error no fue lo que hiciste por ella, sino lo que dejaste de hacer por ti mismo? Primera cosa, la pusiste por encima de ti en todo. ¿Te diste cuenta del momento exacto en que dejaste de existir por completo, solo para caber dentro del espacio que ella ocupaba? Fue sutil, casi invisible, una mirada buscando aprobación, una palabra dicha con miedo a incomodar, un silencio tragado para no parecer exagerado. De repente, ya no eras dueño de tus decisiones, sino sombra de las decisiones de ella. Y lo más extraño es que jurabas que eso era amor. Pero, ¿es eso amor? ¿O solo la forma más elegante de entregarte como siervo a alguien que quizá ni siquiera te lo pidió? Empezaste a moldearte, dejaste de vestir lo que te gustaba, de decir lo que pensabas, de elegir por ti. Preferiste ser reflejo antes que presencia, y en ese reflejo se veía todo de ella, menos tú. ¿Cuándo decidiste que tus sentimientos valían menos? ¿Cuándo creíste que amar era lo mismo que desaparecer? Es duro admitirlo, pero tal vez le construiste un altar y te arrodillaste delante de él, esperando que algún día valorara cuánto sangrabas por dentro solo para mantenerla cómoda. Pero, ¿sabes lo que nadie dice? Que quien se arrodilla demasiado pronto, después no puede levantarse sin parecer ingrato. Hay una línea invisible entre amar y abandonarse, y tú la cruzaste creyendo que era lealtad. Siempre diciendo, está bien, aunque todo doliera, siempre aceptando menos, para que ella nunca se sintiera culpable, siempre explicándote, justificándote, achicándote, y en el fondo te repetías: es solo una fase, ella lo va a notar, lo va a valorar. Pero, ¿qué pasa cuando el otro se acostumbra a tu ausencia de ti mismo? Cuando entiende que no necesita amarte, solo usarte. ¿Por qué alguien respetaría lo que hasta tú mismo ignoras? Tal vez duela escucharlo, pero es necesario. Nadie te puso en esa posición, llegaste solo, no porque seas débil, sino porque confundiste entrega con desaparición. Poner a alguien por encima de ti no es amor, es autosabotaje disfrazado de cariño, y mientras tú vives para complacerla, ella vive tranquila, porque sabe que siempre estarás ahí, incluso cuando ya ni sepas quién eres. Ahora dime, en silencio, ¿hasta cuándo vas a cargar el mundo de ella sobre tus hombros?
mientras el tuyo se derrumba sin testigos. Segunda cosa, sacrificas tu masculinidad solo para complacerla. ¿Notaste cuando comenzaste a tragar tu propia esencia para no parecer demasiado duro, demasiado orgulloso, demasiado hombre? Poco a poco, fuiste apagando la llama que te hacía firme, para encajar en una versión aceptable del hombre que ella quería moldear. Pero hay un precio silencioso en reprogramarte para agradar. Cada vez que te callas, algo dentro de ti grita. Cada vez que te doblas, algo dentro de ti se rompe. Te dijeron que masculinidad era sinónimo de opresión, y les creíste. Entonces decidiste ser lo contrario, renunciaste a tu voz, a tus límites, a tu postura. Pensaste que ser hombre era ser peligroso, así que preferiste ser inofensivo. Pero ahora comienzas a entender, no es peligroso el que habla más fuerte, sino el que abandona su columna vertebral para sobrevivir al amor. Dejaste de actuar por convicción y comenzaste a actuar por miedo, miedo a perderla, a ser juzgado, a no ser suficiente. Y en ese intento desesperado de ser amado, olvidaste cómo es amarte a ti mismo. Y lo más cruel es que ella lo siente. Nota cuando te inclinas demasiado, cuando aceptas todo, cuando pides perdón por existir. Al principio, quizá le parece tierno, después, cómodo, pero en algún punto, empieza a ver en ti algo peor que un enemigo, alguien que no pone resistencia, alguien que se rinde de sí mismo con facilidad, porque, en el fondo, nadie respeta lo que se entrega sin lucha, y tú sientes ese desprecio crecer en sus silencios, en sus miradas frías, en esa indiferencia que aumenta, como si con cada concesión tuya, ella diera un paso más lejos. Tal vez todavía haya tiempo de mirarte a ti mismo sin desviar la mirada, de volver a ser presencia, y no sombra, de entender que la masculinidad no es dominación, es raíz, es postura, es saber decir sí con verdad y no con firmeza, es proteger, pero también protegerte, es sentir, pero no apagarte. La pregunta que queda, en silencio, latiendo dentro del pecho, es simple y cruel. ¿Hasta cuándo vas a seguir mutilándote para ser amado por alguien que solo aprenderá a respetarte cuando tú finalmente recuerdes quién eres? Tercera cosa, dejas que ella controle toda la narrativa de la relación. Sin darte cuenta, permitiste que la historia entre ustedes fuera contada solo con su voz. Al principio parecía cuidado, ella interpretaba todo, le ponía nombre a los sentimientos, decía cuando algo estaba bien o mal, y tú, por miedo al conflicto, preferiste asentir. Un día descubriste que ya no tenías memoria propia de lo que vivieron. Lo que sentiste pasó a ser lo que ella decía que sentiste, lo que quisiste, lo que ella decidió que querías. Tu verdad fue moldeada, reescrita, hasta que tu propia mente empezó a creer su versión. Y ahí nace el tipo más peligroso de prisión, aquella en la que ni siquiera sabes que estás encadenado. Ella se convirtió en narradora, jueza y protagonista, y tú en un figurante de una historia que también era tuya. Cuando discuten, es ella quien dice lo que realmente pasó. Cuando intentas explicarte, usa tus palabras contra ti, como si moviera espejos para que todo parezca culpa tuya. Te ves pidiendo perdón por cosas que ni siquiera entiendes, solo para terminar la escena. Ella llora, tú callas, ella se victimiza, tú te sientes monstruo, y cada vez que eso pasa, se borra otro pedazo de la memoria real, reemplazado por el guión que ella escribe. Lo peor, a veces sabes que es injusto, pero ya no sabes cómo pelear, y tal vez nadie lo note desde afuera, porque ella es dulce, convincente, articulada, sabe cómo ser luz en público y tormenta en silencio, y tú, para no parecer inestable, lo tragas todo, cargas el peso de ser el frío, el exagerado, el culpable. Pero de noche, cuando la casa duerme, tu mente repite las escenas como una película rayada, preguntando, ¿realmente fui yo, o solo fui interpretado así? Es agotador vivir tratando de defenderte en un tribunal donde el juez ya tiene escrita la sentencia antes del juicio, y aún así, te quedas, por miedo al caos que sería perderlo todo. Pero toda historia tiene un punto de quiebre, un instante en que la mente, saturada, empieza a rechazar la mentira, y tal vez ese instante esté naciendo ahora dentro de ti, porque, en el fondo, hay una voz, pequeña, casi olvidada que susurra,
esta relación también es tuya. Esta historia también te pertenece. La pregunta no es si ella te dejará hablar. La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir aceptando el silencio? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu vida sea escrita por manos que no cargan el peso de lo que tú sientes? Cuarta cosa, tienes miedo de decir no. Tal vez el miedo a perder fue más grande que las ganas de existir. Aprendiste a decir sí incluso cuando todo dentro de ti gritaba no. Y lo más curioso es que nadie te obligó. Tú mismo construiste esa correa invisible hecha de culpa, ansiedad y necesidad enfermiza de ser aceptado. Cada vez que ella pedía algo y tú cedías, creías estar protegiendo el amor. Pero en realidad, estabas debilitando los cimientos de tu alma, porque decir no no destruye relaciones, solo destruye lo que depende de tu sumisión para seguir vivo. Con el tiempo, el sí dejó de ser elección y se volvió reflejo. Dejaste de pensar en lo que querías, en lo que podías, en lo que sentías. Solo obedecías. Y lo más cruel fue ver que, cuanto más te doblabas, menos te respetaba, porque nadie valora lo que nunca ofrece resistencia. Ella pedía más, exigía más, ocupaba más, y tú retrocedías, hasta quedarte sin espacio para respirar. Y fue entonces cuando entendiste, no fue ella quien cruzó tus límites, fuiste tú quien nunca los dibujó. Y quien vive sin límites se vuelve territorio abandonado. Cualquiera puede entrar, quedarse, destruir, reescribir. Crees que evitas conflictos, pero en realidad estás invitando tormentas, porque él no es más que una palabra, es un escudo, es un borde, es lo que define dónde termina el otro y dónde empiezas tú. Sin él, no amas, te disuelves, y quien se disuelve no es amado, solo utilizado. Tal vez estés cansado de tragar silencios, de explicarte, de sonreír cuando quieres gritar. Y ese cansancio, aunque parezca debilidad, es la primera señal de que algo dentro de ti aún quiere vivir. La pregunta es, ¿seguirás traicionándote para mantener la paz? ¿O te atreverás a enfrentar el caos de ser auténtico? A veces, el primer no no es para ella, es para la versión de ti que aceptó hacerse pequeña para no quedarse sola. Quinta cosa, pides disculpas por cosas que no hiciste. ¿Has notado que empezaste a pedir perdón incluso por lo que no fue tu culpa? Ya es casi automático, algo sale mal, el silencio pesa, el ambiente cambia, y antes de entender qué pasó, ya dices, perdón, como si tu existencia molestara, como si respirar de más pudiera ofender. Aprendiste que disculparte es la forma más rápida de evitar distancias, discusiones, miradas frías. Pero en el fondo, cada perdón que no te corresponde es otro ladrillo en el muro que levantaste contra ti mismo. Y lo más peligroso, cuando empiezas a creer que tal vez sí eras culpable, incluso cuando no lo eras, te convertiste en un especialista en cargar culpas invisibles. Ella se pone triste, tú pides perdón. Ella se aleja, tú pides perdón. Ella grita, tú pides perdón. Es como si todo el dolor de la relación tuviera que pasar primero por tu pecho, para ser analizado, absorbido y transformado en culpa personal. Y con el tiempo, dejaste de preguntar, ¿qué pasó? Y comenzaste a preguntar, ¿qué hice mal? Sin darte cuenta, cambiaste la verdad por la paz, la integridad por un alivio momentáneo. Y lo peor es que para ella se volvió cómodo. ¿Para qué reflexionar sobre sus actos si tú ya cargas con toda la culpa? Pero eso tiene un precio. Cada disculpa injusta es una parte de tu valor que se disuelve. Pierdes el derecho a cuestionar, a sentir, a exigir reciprocidad. Porque quien siempre pide perdón, incluso sin motivo, le está diciendo al mundo, mi dolor vale menos. Mi percepción está equivocada. Mi lugar es aceptar y callar. Con el tiempo te das cuenta de que ya nadie te escucha, solo asienten a tu culpa y siguen con su vida como si fuera normal verte castigarte por tormentas que ni siquiera provocaste. Y tal vez ahora duela, pero es porque este dolor es honesto, es la parte de ti que todavía sabe lo que es justo, tratando de respirar debajo de tantas concesiones. Puedes seguir pidiendo perdón como quien mendiga migajas de afecto, o puedes empezar a devolver el peso que nunca fue tuyo. La pregunta que queda no es si ella va a perdonarte, es si tú vas a perdonarte por haberte abandonado tanto tiempo.
¿Cuántas disculpas más vas a ofrecer? Antes de entender que quien realmente merece escuchar un perdóname, ¿eres tú mismo? Sexta cosa, la defiendes incluso cuando está claramente equivocada. ¿Te diste cuenta de que te convertiste en el abogado de alguien que ni siquiera intenta ser inocente? Ella se equivoca, y tú corres a justificarla. Ella hiere, y tú dices que no quiso. Cruza límites, y tú te apuras a explicar al mundo que no es tan así. No estás defendiendo solo a ella, estás defendiendo la imagen que creaste de ella para no enfrentar la realidad. Y mientras intentas proteger su reputación, destruyes la tuya. Porque, en el fondo, no se trata de lo correcto, se trata de miedo. Miedo a ver romperse la ilusión. Miedo a aceptar que tal vez la persona que amas ni siquiera existe, solo era una proyección cómoda. Y lo extraño es que tú lo sabes. Sabes cuando ella manipula, cuando hiere, cuando miente. La verdad late dentro de ti como una herida abierta, pero aún así eliges callarla. Cuando alguien la enfrenta, tú te pones delante como un escudo humano. Está estresada, ¿no es así? No conocen su lado bueno, pero tú sí lo conoces. Lo viste, lo sentiste, y aún así la proteges. No porque lo merezca, sino porque te da miedo lo que pase si dejas de hacerlo. Miedo al vacío, al final, al espejo. Pero al protegerla, terminas traicionando algo aún más valioso, tu propia conciencia. Porque cada vez que dices al mundo que ella tiene razón cuando sabes que no, matas un poco tu verdad, y callar la verdad es una forma de morir. Pequeña, lenta, casi invisible al principio, hasta que un día te miras y ya no sabes si lo que sientes es amor o solo agotamiento. La gente empieza a mirarte con pena, no porque ames demasiado, sino porque se dieron cuenta, antes que tú, de que te perdiste intentando ser héroe de alguien que ni siquiera quería ser salvada. Y la pregunta que queda, aunque intentes escapar, es directa y afilada: ¿quién te va a defender a ti cuando el mundo apunte hacia vos? ¿Quién va a quedarse a tu lado cuando vean que pasaste la vida justificando lo injustificable? En silencio, ya sabes la respuesta. Tal vez nadie, porque hasta el respeto de los demás lo entregaste en su altar. La cuestión ahora no es si ella va a cambiar, es si tú vas a tener el valor de dejar de proteger a quien ni siquiera se protege de sí misma. Y otra vez, la pregunta regresa, como un susurro: ¿hasta cuándo? Séptima cosa, la persigues aún más cuando ella se aleja. Es curioso cómo, mientras más se aleja, más corres detrás, como si el amor necesitara ser perseguido para tener valor. Sientes la distancia crecer y, en vez de recogerte para cuidarte, intentas llenarla con mensajes, explicaciones, promesas. Te reduces, te humillas, insistes, no porque seas débil, sino porque te aterra el silencio, ese vacío que te obliga a mirar la verdad que rehuyes. Quizás ella ya se fue por dentro, aunque siga a tu lado. Ese ciclo duele más que cualquier rechazo. Ella calla, tú insistes. Ella se enfría, tú te quemas. Ella desaparece emocionalmente, y tú intentas existir por los dos. Y lo peor, empiezas a justificar el desprecio. Solo necesita tiempo, está confundida, la culpa es mía, como si el amor fuera una deuda que debes pagar. Corres para alcanzarla, pero cada paso tuyo la empuja más lejos, porque mientras más demuestras que la necesitas para vivir, menos ganas tiene ella de quedarse. Hay una humillación silenciosa en perseguir a quien huye de ti. Es como intentar detener una puerta que se cierra lentamente, y aún sabiendo que va a doler, sigues poniendo la mano en el medio. Pierdes noches, hambre, paz. Ensayas lo que vas a decir como si las palabras pudieran convencerla, cuando el verdadero problema es lo que estás dispuesto a soportar. Porque nadie respeta a quien suplica ser amado, respetan a quien sabe irse, aunque tenga el corazón en pedazos. Y tal vez, en el fondo, ya sabes que eso no es amor, es miedo a quedarte solo contigo mismo. Perseguir a alguien que se aleja es intentar huir de ti mismo, y por eso duele tanto, porque, al final, la pregunta no es por qué ella se fue, sino por qué tú sigues corriendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir rogando por migajas de atención, como si esa fuera la única forma de existir? Y sí, en realidad, el amor que tanto quieres recibir, ¿es el amor que nunca tuviste el valor de darte a ti mismo? Octava cosa,
Gastas dinero en ella sin ningún compromiso. Te diste cuenta de que, sin darte cuenta, convertiste tu esfuerzo, tu dinero e incluso tu dignidad en ofrendas silenciosas, como si cada regalo fuera un intento de comprar permanencia. Pagas cenas, viajes, caprichos, como si cada billete entregado fuera una forma de decir, quédate, por favor, elígeme. Pero detrás de cada gesto generoso existe un miedo escondido, el miedo a no ser suficiente sin ofrecer algo a cambio. No das porque tienes, das porque temes que, si no lo haces, ella se vaya. Y es ahí cuando el problema deja de ser dinero y se convierte en valor. Compensas lo que sientes que no eres con lo que puedes comprar. Gastas incluso cuando duele, incluso cuando te falta a ti, solo para ver una sonrisa que ya no sabes si es por afecto o conveniencia. Y ella lo nota, todos lo notan, porque quien ofrece todo el tiempo, sin que se lo pidan, en realidad está suplicando en silencio ser visto. Te convertiste en patrocinador de un amor que quizás ni siquiera existe, y lo más cruel es que, en el fondo, lo sabes. Sabes cuando ella acepta el regalo, pero no te acepta a ti. Sabes cuando el gracias llega demasiado rápido, demasiado frío, demasiado distante. Con el tiempo, lo que era gentileza se convierte en prisión. Te sientes obligado a mantener el estándar, a seguir pagando, sosteniendo, impresionando como si estuvieras en una entrevista eterna para un puesto que nunca vas a conseguir. Pero nadie ama la deuda, nadie ama el esfuerzo desesperado. Las personas aman la presencia, la verdad, la constancia. Solo que tú te escondes detrás de la tarjeta, porque ofrecer dinero es más fácil que ofrecer el alma. Es más fácil pagar la cuenta del restaurante que enfrentar el miedo de preguntar, ¿estarías aquí si yo no tuviera nada para ofrecerte? Y la pregunta que resuena y quizá nunca te atrevas a decir en voz alta es simple y brutal: si mañana lo perdieras todo, ¿ella se quedaría? ¿O descubrirías que lo que llamabas amor era solo un contrato silencioso donde pagas para no ser abandonado? La verdadera cuestión no es cuánto gastas en ella, es cuánto de ti estás gastando en el proceso. Y si después de todo, el único que se quedó con las manos vacías fuiste tú, hay momentos en los que la verdad no grita, simplemente se revela, discreta, pero implacable. Después de caminar por cada herida expuesta, cada silencio tragado y cada entrega exagerada, solo queda el espejo, no el de vidrio, sino ese invisible que aparece cuando el alma está cansada de esconderse. Y es ahí, entre lo que fuiste y lo que aún puede ser, donde nace la primera respiración de libertad. Tal vez la mayor prisión nunca fue ella sino el miedo a perderla y descubrir que quien estaba desaparecido eras tú. Ahora todo encajas, el exceso de entrega, el vacío de reciprocidad, el corazón arrodillado ante un amor que nunca debió estar por encima de tu dignidad. El amor verdadero no exige arrastrarse, tiende la mano. Cualquier cosa diferente a eso es una correa disfrazada de afecto. Date cuenta de que, aún herido, sigues aquí, respirando, sintiendo, viviendo. Hay una fuerza silenciosa en quien decide levantarse después de haberse derramado por completo. Y, de repente, entiendes, lo que duele no es el final, es el tiempo que tardaste en darte cuenta de que merecías más. Desde este instante, ya no se trata de recuperar a alguien, sino de recuperarte a ti mismo. Si existe un mensaje escondido en todo esto, tal vez sea este: el amor que das al otro solo tiene sentido cuando no te abandonas en el camino. No se trata de ser frío, duro o inalcanzable, se trata de ser entero. Cuando el alma aprende a decir basta, el corazón finalmente aprende a decir yo merezco más. Y ese es el inicio de toda cura. A partir de aquí, la vida no pide prisa, solo verdad. Y si algo de esto te tocó, aunque sea en silencio, no dejes que muera aquí. Comparte este despertar con quien también olvidó su propio valor. Deja tu presencia en los comentarios. Dale like, suscríbete, no por costumbre, sino por propósito, porque a veces, un gesto simple es todo lo que alguien necesita para recordar que aún puede volver a empezar.